Luego lo que fue el fin de semana de motociclismo a nivel mundial, Silverstone no ganó ese ser diferente de Márquez, no fue el día de Ducati, pero lo previo, si escucharon el jueves, si escucharon el viernes, dos extensas previas de nuestro querido Daniel Rosich, como que había anunciado lo que en definitiva se concretó a lo largo de este domingo en el motociclismo a nivel mundial. Querido Dani, el gusto enorme de recibirte, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, Flavio, muchas gracias. ¿Todo bien? Muchas gracias, bien, bárbaro, Bueno, espectacular. ¿Sí? a título de adelanto, sin duda nos vas a deleitar y gratificar hoy a la hora 22 en Motores al Límite, en la pantalla de BTV, de lo que fue el fin de semana. ¿Cuánto que pasó? O sea, ¿cuánto que Sí, pasó? ¿Cuánto ta- que pasó? tal cual, pasó. A ver, veníamos de un Gran Premio de Francia bien alocado, ¿no? Que Sí, decíamos, bueno, sí. qué raro que fue esto, pero estaba la lluvia en el Producto medio. del Pero clima, acá claro. no había No. lluvia y sin embargo también fue un Gran Premio bastante alocado con un desenlace inesperado, ¿no? Y que seguramente todos disfrutamos muchísimo porque cada uno naturalmente tiene alguna simpatía por alguno de los pilotos, algunos se habrán ido muy contentos y otros se habrán ido muy frustrados, ¿no? Y por supuesto que los que más sufrieron en este fin de semana fueron los fanáticos de los diapasones, ¿no? Porque si hay algo que fue triste fue esa quedada que tuvo el mecánica o mejor dicho parte de ese sistema del Holshot Lo de que se Quartararo, trancó, sí, sí, de Fabio sí. Quartararo, que se termina trancando cuando llevaba una diferencia de más de 4 segundos, donde que, a ver, el resto de pilotos dijeron lo mismo, ¿no? No lo podíamos alcanzar, no, el Fabio tenía, a pesar de que llevaba un neumático blando adelante y que tenía una chance de quedarse, pero claro, cuando ya tenía los 4 segundos pudo administrar, o sea, naturalmente que no lo iba a forzar tanto ese neumático delantero porque faltaban, cuando Fabio se le tranca el whole shot, faltaban 8 vueltas, o sea, necesitaba perder más de medio segundo para ser alcanzado, o sea, estaba, la verdad, que tenía la carrera en sus manos, pero bueno, el destino tiene esas sorpresas que son difíciles de entender, ¿no? Sobre todo en una marca como Yamaha, ¿no? Que ahí se habló de muchas razones, se habló de pérdida hidráulica. Yo creo que no, que yo lo descartaría naturalmente lo de la pérdida hidráulica porque esto funciona al revés, ¿no? Lo que hace el piloto, tira de una palanca, como no puede ser una función electrónica, tira de una palanca así como si apretáramos una leva de freno. ¿Qué hace al tirar de la palanca? Bueno, seguramente, lo desconozco, nunca lo vi y lo estoy imaginando simplemente, tiene que tener una leva que lo que hace es comprimir el muelle, o sea, comprimir el amortiguador para que la moto quede como la vemos, achadadita, ¿no? O sea, si hubiera pérdida hidráulica pasaría al revés, se soltaría y el amortiguador se expandería y la moto jamás podría quedar hundida. Ahí lo que uno puede pensar en el sistema de palancas, ¿no? Alguna de las palancas quedó de alguna manera trabada, que puede ser por una cuestión del ángulo de ataque a ese amortiguador, una cuestión bastante difícil incluso de explicar, porque si no estaba previsto por la marca de los diapasones, mucho menos lo vamos a descubrir nosotros desde acá, simplemente imaginando lo que podría haber pasado. Pero descarto lo de la cuestión hidráulica porque además hubiese largado líquido y en el lugar donde está el coche, justo arriba de la rueda trasera, se largaría el líquido sobre la rueda trasera, sería una desventaja sustancial porque terminaría Fabio rápidamente en el piso. Y lo más curioso, y esto lo supe esta mañana, Flavio, que no había trascendido, es que faltando 3 vueltas, a Alex Rins le pasa lo mismo. Alex Rins termina en la misma posición que la moto de Fabio. O sea, lo que pasa está, como faltaban 3 vueltas, Claro. no tenía ninguna chance de avanzar ni de perder demasiado puesto, bueno, continuó como pudo y terminó. Pero mirá qué curioso, las dos motos oficiales de Yamaha, las dos con el mismo problema. Realmente fue un desacierto total, que bueno, que evidentemente no creo que vuelva a ocurrir, por lo menos de lo que le quede de vida a estos sistemas, que felizmente en el 2027 no lo vamos a tener más, porque bueno, es un sistema que ha tenido demasiados dificultades y además me parece todos estos elementos técnicos
que de alguna manera no simulan o no pertenecen al mundo de la realidad de la moto, porque nadie va a andar en la calle teniendo un coche y achatando la moto para acelerar y soltándolo, o sea, ni tampoco va a salir de los semáforos apretándolo, ¿no? O sea, eso no aplica en realidad. Entonces me parece que esas cosas pierden lo demás, ¿no? O sea, lo que queremos que se parezcan un poco, más allá que naturalmente que no es la misma cosa, pero que se parezcan un poco a las motos que tenemos en las calles. Así que bueno, yo creo que fue la parte más triste. La parte más loca de todo eso fue esa detención de la carrera cuando faltaban menos de 3 vueltas. Claro, y fue Secay y Alex Márquez, Marc Márquez, Espargaró y Morbidelli. Secay los cuatro, y ahí aparece la bandera roja cuando, claro. Morbidelli que termina cuarto, sí. Alex que termina quinto, o sea, todos recogen puntos de este río revuelto. Bueno, el propio Márquez lo decía, ¿no? En las declaraciones decía claramente, a ver, además otra cosa más que se dijo en el momento, que había patinado con el aceite que había quedado en la pista, y Márquez se cayó en otra curva, no tuvo nada que ver el aceite. O sea, Márquez se cayó porque, según él, fue una cuestión que justo le tocó una brisa, una ráfaga de viento, había ráfagas hasta de 25-30 kilómetros, sí, que fue parte de una gran dificultad que tuvieron prácticamente todos los pilotos, pero él mismo decía, a ver, tuve el mismo viento, me tocaba a mí, le tocaban todos, y bueno, justo me agarró en la parte con la moto más inclinada y terminé yéndome por el piso, pero no tiene nada que ver con lo que se encontró después el aceite, que fue el motivo real de la quita de la bandera roja, que ese aceite pertenecía o a la moto de Espargaró o a la moto de Morbidelli. Pero bueno, Márquez cae en otra curva, o sea que, como dijo él, esto fue un regalo con suerte, que me permitió llegar al podio, más allá del ataque brutal que le hizo Morbidelli en los últimos metros, porque Márquez no podía llevar la moto derecha. Creo que ahí, más allá de que las declaraciones todavía no están cerradas de parte de Ducati, pero creo que todas esas ventajas aerodinámicas que ha tenido, sobre todo en las entradas a curvas y en la frenada que tiene Ducati, que ha dado siempre un pasito adelante de las demás, creo que esto le jugó en contra, ¿no? El viento fue realmente determinante porque le pasaron varias cosas. Vieron esas dos salidas del área de Peturo, incluso además se salió Marc y se salió Pecco atrás, ¿no? Venían uno atrás del otro como si estuvieran copiados, y eso ocurrió porque en la curva anterior la moto hacía shimmy. La shimmy es cuando la dirección hace un movimiento brusco y súper rápido, y además es muy difícil de controlar, a pesar de que todas sin excepción tienen un amortiguador de dirección, o sea, tiene una función hidráulica para controlar los shimmy, porque cuando la moto traslada peso hacia la rueda trasera, la moto pierde sustentación en la rueda delantera y se provoca ese shimmy, que es, como digo, una variación permanente de la horquilla delantera. Le pasa eso, pero ¿qué ocurre cuando viene un shimmy que tiene cierta violencia? Lo que hace es separa las pastillas de freno, porque el bamboleo ese con una gran intensidad y una gran energía provoca que las pastillas se separen. Entonces, cuando se separan las pastillas, Márquez fue a frenar, igual que Banaya, que aparentemente les pasó luego lo mismo. Cuando fueron a frenar, tenés que apretar la leva 2 o 3 veces para ir empujando la pastilla hasta que llega a su posición de ataque. Entonces apretó el freno, no tenía frenos, hizo 1, 2 o 3 veces, lo comentó Aldeguer, le pasó exactamente lo mismo, le pasaron a varios pilotos, y todos dijeron lo mismo. Seguir derecho no era el problema, lo peligroso era que frenáramos y tuviéramos un piloto adelante, porque la moto literalmente se queda sin freno delantero. Bueno, esas son de las cosas extrañas que pasaron, que bueno, que Márquez le terminó causando una pérdida brutal de una cantidad de puestos, que tuvo que ir avanzando para ser progresivo y llegar a donde quería llegar. Pero lo cierto es que complicó absolutamente todo y que estuvo muchas veces al borde de la caída. Evidentemente ese don que tiene Márquez que lo solucionó, ¿no? en ese momento, pero que bueno, todas estas fueron, esta serie de variables hizo que la carrera fuera lo que fuera, ¿no? Una carrera tan alocada. Y yo creo que lo otro que tenemos que subrayar de las cosas increíbles que pasaron es que lo que hablábamos el viernes, ¿no? Que decíamos, ¿quién será el ganador número 11, ¿no? El 11º ganador, después de haber tenido 10 ganadores distintos. Y curiosamente no llegó, o no se repitió, no ganó ninguno de los que podía haber ganado de vuelta. Uno, por supuesto, era Márquez, y sin embargo termina ganando el piloto de Aprilia, ¿no? Una Aprilia que también era muy importante ese triunfo del piloto italiano, porque
necesitaba la marca, necesitaba ganar. Estábamos último, La marca, claro, estaba último en el campeonato de constructores. Yo creo que el triunfo de Bezzecchi fue más que importante para ello, ¿no? De hecho, bueno, su jefe de equipo, bueno, le mandó un mensaje a Martín, ¿no? Claramente, como diciendo, más que nada en la previa que habían tenido mediática, ¿no? Una previa mediática, claro. Totalmente, ¿no? Algo que además ahora también se sabe que este problema viene desde Jerez, o sea, ya en Jerez, ya Martín había tenido una charla con la fábrica donde empieza todo este lío, ¿no? Porque acá tenemos que tener claro que hay como dos partes en esto, ¿no? O sea, tenemos lo que es el motosport, lo que es el departamento de carreras de Aprilia, que acuérdense que Aprilia tiene un dueño, ¿no? Y la marca dueña de Aprilia es Piaggio. Pero finalmente los que ponen el dinero para obtener resultados, o sea, lo que le pagan el sueldo a Martín, lo que le pagan el sueldo a todo el equipo de Aprilia, es Piaggio. Y los que no quieren solucionar este lío no es la parte de competición, es Piaggio, ¿no? Piaggio dice, nosotros pedimos parte, queremos resultados, no nos importa si no le gustó la moto, le dejó de gustar. Nosotros pusimos plata y queremos resultados, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está haciendo de alguna manera el equipo, la parte deportiva? Bueno, tratar de limar esas asperezas, ¿no? Decirle, vení Martín, que la moto va a ser ganadora, vamos a tener un producto que va a ser ganador, que no va a tener problema. De hecho, las declaraciones de Alexis Espargaró decían lo mismo, ¿no? Y hacía mucha gracia porque hablaba el padre de Alexis y le preguntaba, dice, pero ¿te parece que Martín va a ganar con esta moto, Alex? Y él le decía, pero papá, si gano yo, ¿cómo a Martín, con todo el talento que tiene, cómo Jorge no va a ser capaz de ganar? Entonces, bueno, era un poco esa visión de alguna manera lo que decíamos, ¿no? De encontrar, porque evidentemente eso que todos pensamos, de que Martín cuando regrese al equipo va a haber muchas asperezas. Bueno, pero la aspereza no está básicamente con el equipo de motosport, ¿no? O sea, las asperezas están con la cúpula, con quienes, como decía, pusieron el dinero y quieren los resultados. Ellos son los que no están dispuestos a negociar. Entonces el equipo tiene que encontrar una manera de que esa familia Aprilia otra vez lo integra a Jorge y logren los resultados que haya que tener en lo que queda de la temporada y ojalá la moto sea tan competitiva, porque tiene una ventaja también, Flavio, que es importante mencionarla, ¿no? Que son las concesiones que tienen las marcas que han conseguido menos puntaje, ¿no? O sea, esas concesiones que hicieron posible que Honda hoy tenga una moto competitiva, ni hablar, y que lo tenemos clarísimo, que Yamaha tenga una moto competitiva, y eso es gracias a las concesiones, ¿no? El poder desarrollar durante ese tiempo, de tener en vez de 7 motores, de tener 10 motores, en vez de poder girar solamente los días de las carreras, tener pruebas privadas para poder seguir desarrollando los motores, de tener más cantidad de pilotos probadores. O sea, todas esas pequeñas cosas que parecen menores, pero naturalmente que eso ha hecho la posibilidad de que el resto de las marcas avance. No es en todos los casos, pero unas mejor que otras. Yo creo que hoy lo de Yamaha está claro, ¿no? Vimos a Miller, ¿no? Ir por delante y tener una moto con una ciclística brutal que era capaz de superar las entradas de curvas, en pasar a hacer exteriores. O sea, me parece que el avance de Yamaha ha sido realmente importante. De cualquier manera, Flavio, y con esto no quiero apagar el fuego, pero el Gran Premio del Reino Unido, o sea, este circuito de Silverstone tenía eso que ya habíamos comentado el viernes, un ancho de pista muy especial, un circuito donde no tiene grandes frenadas, por eso es una debilidad para el gran frenador, en el caso de Marc, por ejemplo, que en otro circuito no se va a dar. Ahora nos vamos para Aragón. Toda esta película va a cambiar, van a volver las Ducatis a estar adelante, va a ser una lectura bastante diferente de un circuito que además no tiene de alguna forma la posibilidad de los sobrepasos que ha tenido este circuito, donde lo habíamos hablado muchas veces, toda esta cuestión aerodinámica ofrece muchísima resistencia, cosa tan especial que se da en este sentido, y que además la moto Aprilia
tenía ahí ya muy buenos antecedentes, por eso hablamos, no fue porque somos adivinos ni nada que ver, simplemente porque los antecedentes en este tipo de pistas sabíamos que la RCGP y se iba a comportar muy bien como se comportó, y por supuesto con el talento que naturalmente le puso Marco Bezzecchi en este triunfo alucinante del italiano sobre la moto de Nogari. Bueno, querido Dani, bien, imponente. Lo dijiste en lo previo y bueno, en definitiva se ratificó. Lo de Banaya, 2 domingos sin sumar, ya para No, 2 domingos. Sí, no solamente sin sumar en puntos, sino sin sumar en eso que hablábamos también el viernes, en sumar en lo psicológico, ¿no? Cómo seguir enfrentando esa realidad con una moto que no siente el feeling que sentía, que ve que su compañero, a pesar de que todos los vaivenes, estos que estábamos hablando, los que acabamos de escribir, llega tercero, se sube al podio, no sé cómo, bueno, pero llegó tercero. De hecho, ustedes piensen claramente que si hubiera estado Quartararo, mirá lo que hubiera sido el podio. Hubiera sido una Yamaha, una Yamaha, una Aprilia y una Honda. La verdad que ¿cuánto hace que no vemos esa película, Feo? ¿Cuánto hace que no vemos una Ducati que no está dentro del podio? O sea, esto es realmente es una bisagra a lo que ha sido los últimos años en materia de podios, ¿no? O sea, lo que ha pasado, cuáles han sido los resultados. Esto realmente fue un salto notable de un cambio que no lo podíamos esperar. Marc está ahí, como el propio Marc decía, yo estoy ahí porque Quartararo se paró, porque la carrera se paró, porque me tocó que tener esa oportunidad. Por supuesto que Marc, si le das una oportunidad, la va a aprovechar. No le va a pasar lo mismo que veníamos hablando recién, no le va a pasar lo mismo que a Pecco, no le va a pasar lo mismo que a Alex. O sea, Marc las va a aprovechar todas. Y realmente estas circunstancias de que de alguna forma el resto de las marcas se acerca a Ducati es muy alentador, Flavio, muy alentador para todos, ¿no? Porque bueno, le da otra pimienta que buscamos y que de alguna forma los fanáticos de esto queremos que estén el resto de las marcas. Por eso me parece que esta carrera marcó, como decía, una bisagra del campeonato, ¿no? Ojalá me equivoque y en Aragón no vuelvan a ser protagonistas, ¿no? Pero lo comenté antes de la carrera, dije, no va a ser un dominio de Ducati porque las circunstancias o la historia nos está indicando qué es lo que va a ocurrir. El avance del resto de las marcas y el tipo de circuito, las circunstancias del circuito eran bien propicias para que esto ocurriera y así ocurrió. Por eso digo que ojalá me equivoque en Aragón y aparezcan de vuelta con el protagonista del resto de las marcas para que, bueno, esa pasión siga creciendo. Y bueno, Flavio, no voy a contar más cosas porque las quiero contar. Nos vemos. Hoy a la hora 22 nos vemos. ¿Querés el ganador o algo de Moto 2 o Moto 3? ¿Algo chiquito? Bueno, a ver, Flavio, me encantaría hablar más realmente porque sí hubo una carrera que me encantó, me alucinó muchísimo, me pareció fantástica, fue la carrera de Moto 2. Sí. Primero, y creo que tengo que decir algo súper interesante, ¿no? Hubo como un quiebre generacional en esta carrera, ¿no? O sea, acá no estamos hablando ni de marcas ni de prototipos, porque estamos hablando de una monomarca, ¿no? Recuerden que es una monomarca con todos motores Triumph, con 2 chasis diferentes y nada más. Que lo demás casi les diría que va en ese talento que puedan tener los pilotos. Y lo que vi, que además lo veníamos comentando anteriormente, y de hecho lo comentamos incluso en el programa de TV, que yo le decía, no encuentro nada, o sea, veo los mismos pilotos, no hay líderes, no hay quien muestre algo diferente que el resto, ¿no? Entonces una carrera la podía ganar Dixon el británico, otra carrera la ganaba Canet, pero no había alguien que demostrara que tenía algo más, un piloto que mañana saltara a MotoGP, que viene un piloto que va realmente a hacer huella acá, no va a llegar, no lo encontraba. ¿Sabes qué encontré en esta carrera? Encontré eso que faltaba, ¿no? Encontré un David Alonso que, la verdad, me alucinó. O sea, encontré a ese David que él mismo buscaba, que él, de hecho, en sus declaraciones dice eso, dice, bueno, a ver, de pasar de ser el campeón que le rompe el récord a Valentino Rossi a quedar en último en Moto 2, o sea, me cambió mi cabeza, no podía entender por qué no podía ser bueno en esta categoría, y ahora lo vimos,
funcionar de una manera con una estrategia de esas, porque fue una carrera casi, te diría, de Moto 3, porque lucharon hasta el último momento y en ese final donde todo parecía que Canet se iba a quedar con la carrera, hay un sobrepaso de Alonso para vencerlo, se pasan, se tocan, bueno, en fin, la cuestión de que Ayus, que venía tercero y que nunca había llegado a estar adelante, se queda con la carrera, y un Diogo Moreira, repito, un Diogo Moreira, que la verdad que también, por eso digo, entre Ayus, Diogo Moreira y David Alonso, Flavio, creo, ojalá Guevara de ese pasito que le falta, pero todo lo que teníamos después, Vietti, Salak, o sea, los que ya venimos hace tanto, yo Robert, que fue un piloto también que venía para estar en MotoGP, que había sido de alguna manera proyectado para su desempeño en MotoGP, a ver, no creo que puedan contra estos tres jóvenes que están cambiando la realidad, y además también fue una alegría, ¿no? Ver dos banderas latinoamericanas en el podio, ¿no? Una bandera brasileña y una bandera, más allá de que sí, que todos sabemos que nació en España, pero bueno, pero corre con bajo la bandera colombiana David Alonso, y por supuesto la del ganador, que fue la bandera australiana. O sea, no había banderas españolas, eso fue muy curioso, y realmente no había banderas europeas, ¿no? Eso es lo raro de este Gran Premio. Pero lo cierto es que creo que estos tres hombres, repito, David Alonso, Diogo Moreira y Ayus, van a ser los protagonistas. Esos protagonistas que buscamos, esos protagonistas que mañana pueden ser los pilotos de MotoGP. Querido Dani, gracias por todo. Nos deleitaste, nos gratificaste. Nos vemos a la hora 22 en la pantalla de BTV. Gracias, querido. Gracias. Abrazo grandote. Chau, chau. Gracias. Con nuestro querido Daniel Rosich, con él analizamos parte, ¿no?, lo que dejó el fin de semana de motociclismo a nivel mundial, que en la previa, jueves y viernes, ya había comentado lo que en definitiva se dio y se concretó el domingo, fundamentalmente en la categoría reina del motociclismo a nivel mundial. Hacemos una pausa muy breve. Acá estamos, como todos los días, con nuestra querida Tira Diaria Automovilismo.